Bueno, pues muchas gracias por haber venido. Como ha dicho Marta, pues soy, los que no me conozcáis, soy profesor García Navarro, es graduado en Medicina por la Universidad de Valencia y a pesar de mi carrera, pues en verdad el tema que he escogido para hablaros es psicología social y centrándome en una pregunta que os hago, que lo que quiero es tener debate con esto, es ¿somos realmente libres? Cuando me dijeron que ibas a poner ahora la presentación el sábado por la mañana después de fiesta, lo primero que pensé, pues ya está, la siguiente diapositiva tiene que ser esto, porque vais a estar todos dormidos, no. Lo que quiero dar a entender con esto es que el Power me va a apoyar en algunas cositas, pero lo que quiero es que me miréis, que me prestéis atención a lo que os diga, porque con esta presentación sobre todo lo que quiero es generar debate y polémica. Quiero incluso haceros sentiros incómodos en algunos momentos y que tras esto pues se pueda pasar a un debate o a intentar haceros cambiar un poquito vuestra forma de pensar, ¿no? Entonces, primero de todo voy a lanzar un ordago. ¿Quién de vosotros sabe o tiene algún conocimiento sobre qué es la psicología social? Levantad la mano sin miedo. Me gusta. Me gusta porque si todo lo hubiera levantado la mitad, pues no tendría sentido que diera esta charla, ¿no? Pero me bajo y ya está, y que hemos acabado. Pero bien, como me esperaba, es un tema que no es muy conocido, así que aprovechando que tenemos esta diapositiva en negro y que solo vais a poder mirarme a mí, os voy a intentar explicar rápidamente de lo que es. Una psicología social es una rama, tanto de la psicología como de la sociología, que busca un punto en común para hibridar ambos conocimientos, ¿no? Entonces, por hacerlo fácil, lo voy a estructurar en tres partes. Básicamente de tres puntos. El pensamiento social, que es lo que yo pienso o creo de otras personas, prejuicios, actitudes preconcebidas, conocimiento. La influencia social, cómo otras personas hacen que yo modifique mis acciones, mis pensamientos, mis sentimientos, y la interacción social, es decir, cómo grupos de personas se relacionan entre ellos, tanto para bien, ayuda, cooperación, como para mal, pues relaciones sádicas, relaciones de humillación, etc. ¿Vale? Prometo que este ha sido lo único que os he dado de la teoría, y entonces seguimos. La pregunta es, ¿somos realmente libres? Porque de psicología social, evidentemente, no puedo hablar en 15 minutos de todo. O sea que me voy a centrar aquí y para ello voy a poner unos ejemplos prácticos. Bueno, el primero de ellos empezaremos. La pregunta es, ¿nos autoengañamos? Porque, una vez dicho, ¿somos realmente libres? Evidentemente se puede hacer una charla filosófica de lo que es la libertad, pero cuando aquí hablo libres me refiero básicamente a dos cosas. Uno, pensamos lo que realmente queremos pensar, y dos, hacemos lo que realmente queremos hacer. Entonces, ¿pensamos lo que realmente queremos pensar? Dicho de otra forma, ¿nos engañamos? ¿Qué pensáis? Sí, no, a veces, continuamente, nunca. Pues voy a poner un ejemplo. Esto es un experimento que hizo Leon Festinger en el año 1957. La mayoría, por no decir todos, los de los cuatro experimentos que voy a comentar serían experimentos que hoy en día, por las normativas éticas, no estarían permitidos, aunque este es el más suave de todos. Vamos a ir en escalada para que lo vayáis cogiendo poquito a poco. Y entonces Leon Festinger lo que hizo es reclutó voluntarios para hacer un estudio, un falso estudio, por eso lo que no se podría hacer, porque él dijo que era un estudio en realidad sobre la atención, etcétera, y lo que les mandó a hacer era una tarea realmente aburrida. Tenía como unos prismas, no han muchos prismas, le tenían que girar uno a uno 90 grados. Es como si os dicen que tenéis que cambiar, no sé, rellenar cajas de puntas de pipeta. Es algo aburridísimo, ¿no? Entonces, hubo un grupo que, tras hacer eso, les preguntó qué les había parecido y si repetirían el experimento, y lo que sería el grupo control y luego dos grupos, a los cuales les pidió que a la persona siguiente que estaba esperando les dijera que el experimento había estado bastante bien, que se lo recomendaba hacer, que era muy entretenido. A cambio, a un grupo, por hacer eso, le pagó $1. Ya que entonces, a otro grupo, $20. Tras ello, les volvió a preguntar a estos grupos lo mismo que al grupo control: ¿os ha gustado? ¿Lo repetiríais? ¿Vale? Podemos montar esta tabla y para que veáis que el grupo control, no estoy mintiendo, era realmente aburrido, lo valoraban unos 5 más 5 y estaba con una puntuación negativa. Entonces os lanzo la siguiente pregunta. De los dos grupos, el que recibió $1 y el que recibió $20, ¿cuál pensáis que valoró el experimento de forma más negativa y cuál pensáis que lo valoró de forma positiva? Es decir, más sencillo, ¿cuál de los dos grupos pensáis que repetiría el experimento y que dijo que disfrutó con él? Los $20, ¿verdad? Pues estáis totalmente equivocados. El grupo, ¿por qué pensáis de los $20? Porque tiene más dinero, ¿no? Pues no. En eso se basa la disonancia cognitiva. La disonancia cognitiva es
que de los dos grupos ambos tuvieron que mentir, porque era realmente aburrido, y ambos mintieron. Si tú mientes a cambio de 20 dólares, tienes una justificación para mentir. No te sientes mal, porque está justificado. Pero si tú mientes a cambio de $1, te sientes mal, porque has mentido prácticamente a cambio de nada. Entonces te autoengañas a ti mismo, haciéndote creer que el experimento en este caso sí que era entretenido, de que no estaba tan mal, de que lo repetirías, que, bueno, no está mal, porque si no, te sientes mal contigo mismo. Y esto pasa continuamente, día a día, es el típico, bueno, ha valido la pena, o la fábula de la zorra y las uvas, bueno, están verdes, no las iba a coger. Me gusta que todos habéis completado 20 dólares. Pasamos ahora a hablar de influencia social. Es decir, cómo las actitudes o las otras personas influyen en nosotros. Y para ello voy a hablar de una experiencia, otro experimento, en este caso de Salomon Asch. Asch reunió a un grupo de estudiantes universitarios, y les hizo una pregunta muy difícil. Os la voy a hacer a vosotras. ¿Veis esta línea de aquí? Y veis esta línea de aquí. ¿Cuál de la A, la B o la C, cuál tiene la misma longitud? ¿Seguro? Bien, la C. Pero no era ninguna pregunta trampa, la C. Estudiantes universitarios, ¿pensaríais que alguno de ellos, sabiendo que es la C, diría que es una de las otras dos? ¿Por qué? No, pues era una pregunta, realmente era un estudio sobre percepciones, hacían preguntas, y entonces, si tú sabes que es la C, por algún motivo dirías que es otra de las dos. Si tú sabes que es la C, en este caso, dirías que es alguna de las otras dos. ¿Te equivocarías a propósito? Es la pregunta. Bueno, vamos a explicarlo mejor. Había grupos de 8 o 9 alumnos, ¿no?, a los que les hacían la pregunta. Todos eran actores excepto uno, el sujeto de estudio, que le preguntaban en penúltima posición. Hacían la pregunta y en este caso, por ejemplo, decía el primero la A, la A, la A, la A, la A. Cuando llega tu turno, decías, ¿está bien? La primera vez. La segunda vez, A, A, A. ¿Okay? Y ahora la tercera vez, que tú ya estabas harto de ser el único que llevaba la contraria, y entonces tú decías, la A. ¿Por qué? No podías soportar ser el único, y te equivocabas a propósito, aún sabiendo que lo que decías estaba mal. No sé si era el vídeo. No. Estar aquí con el ordenador. Bueno, era simplemente lo que os he explicado, y se ve como los gestos de la persona cuando ha de decir una respuesta que realmente es la incorrecta, como se le nota la tensión en la cara y al final dice lo incorrecto. O sea, fijaros que la pregunta era algo tan sencillo como aquí. O sea, ¿cuál de estas es, en este caso, la que empareja? La A. O sea, es algo facilísimo. ¿Y cuántas personas creéis, o sea, qué porcentaje creéis de gente que al final lo decía mal? No, evidentemente no a todos. O sea, es una pregunta demasiado fácil, pero un 36,8% de las veces se decía una respuesta que no era la que tú sabías que era la correcta. De la primera fila, 2 personas contestaríais mal a propósito. Y se vio, sin embargo, se vio que no se necesitaba un gran número de gente para influenciarte, sino que a partir ya de 3-4 personas subías se mantenía un estable en torno al 35, 36, 34% de fallos autoinducidos. Es decir, somos muy influenciables. Obediencia, otra forma de influencia social. Solo estaba siguiendo órdenes. Una frase que puede parecer bastante inocente o no, si por ejemplo, como es el caso, era uno de los argumentos que exprimían los líderes nazis cuando los hubieran juzgados. Solo estaba siguiendo órdenes. Yo no era cómplice, no era responsable. Entonces, Stanley Milgram, otro psicólogo, además de origen judío, se preguntó, ¿realmente debemos culparlos? ¿Estaban siguiendo órdenes? ¿Eran conscientes de lo que hacían? Dicho de otro modo, de una forma más general, ¿puede una persona normal cometer barbaridades solo porque una autoridad se lo ordena? ¿Sí o no? Si vosotros os ordenaran algo de eso, ¿lo haríais? ¿Haríais sufrir a una persona simplemente porque os lo dices? Te puedes negar, no te pasaría, no habría réplica contra ti, te podrías negar y ya está.
5 minutos. Vale, pues este es el experimento que ideó Milgram. Reunió a dos sujetos, pero en realidad este era cómplice, ¿no? Entonces tenía a este le asignaba el rol de maestro y a este el rol de alumno. Y les decía, tienes que enseñarle al otro, les daba como palabras, y decía, si el otro se equivoca, le darás una descarga eléctrica, empezando por 15 voltios. Con cada nuevo fallo iremos subiendo a más, hasta llegar a 400 voltios. Esta era la máquina y, como veis, el sujeto de estudio, en este caso el profesor, era consciente, porque estaba aquí etiquetado, de la intensidad del daño. Moderado, fuerte, muy fuerte, intenso, de extrema intensidad, peligroso y unas ominosas X que no daban muy buena espina. Antes de pasar a hacer este experimento, hicieron una predicción de cuántas personas pensaban ellos que llegarían a cada fase, o sea, a cada nivel de electricidad. Y esta fue la conclusión tanto de Milgram como de algunos psiquiatras que hicieron, y ellos pensaron que prácticamente el 50% se quedaría en torno a los 130 y tantos, y que a los niveles más superiores no llegarían a ser ni el 1%. Claro, no contaron con el psiquiatra en este caso, iba a dar autoridades, no, como por favor continúe, o el experimento merece que usted continúe. Esas eran las grandes influencias que recibían, no es que les obligaran de una forma muy exhaustiva ni nada. Bueno, esto es lo que habíamos calculado y esta fue la realidad. Todo el mundo llegó a los 300 voltios, que estaba catalogado en la máquina como de extrema intensidad, y 26 de los 40 sujetos a estudio, un 65%, dieron el nivel máximo de voltaje. Solo 14 personas abandonaron el estudio, y siempre a partir de los 300 voltios. Os recomiendo que, si os ha interesado, luego en vuestra casa o cuando queréis miréis más, porque hizo luego muchas variantes, pues en vez de estar separados, estar cerca, o con 2 personas, con mujeres en vez de con hombres, no hubo distinción entre sexos, si eso os interesa. Y nada, hay una peli que han sacado el año pasado, se llama El Experimento, y aquí había puesto el trailer, pero como vamos mal de tiempo, pues, bueno, había puesto un trocito del trailer, pero vamos mal de tiempo. Eso sí, he de decir que la mayoría de los sujetos daban esa descarga, se sentían mal consigo mismos y le insistían, se tiraban, pero es que me está diciendo que le duele, me está diciendo que por favor que quiera abandonar, que siga, y él decía, por favor continúe. Y te sentías mal, sentías un profundo malestar, pero lo acababas haciendo. Y bueno, y por último, porque vas un poquito de prisa, la última pregunta que os hago: ¿abusaría de autoridad para tratar de forma sádica y humillante a otras personas, sí o no? No sé, a lo mejor sí, de entrada una banda de psicópatas, puede ser. Eso se preguntó Philip Zimbardo, otro psicólogo de la Universidad de Stanford en ese caso, que hizo un experimento muy famoso, el experimento de la prisión de Stanford. Tan famoso que no sacaron una, ni dos, sino 3 películas en los últimos 15 años. Un remake de un remake de un remake. Entonces, ¿en qué consistió el experimento? Jóvenes universitarios. Puso un estudio, se seleccionaron a 24, 12 harían el papel de guardia y 12 el papel de prisionero. Jóvenes, varones de edad media universitarios. No estoy hablando de cualquier persona de la calle, no, sino de alguien que se supone que tiene una formación, un cierto tipo de cultura. Se asignó al azar, totalmente al azar, quién iba a hacer de guardia y quién hacer de prisionero. La cárcel era los departamentos del sótano del departamento de psicología, en los despachos habían puesto unas rejas, etcétera. Se acondicionó para que pareciera una cárcel. Con colaboración de la policía, un día se detuvo a los 12 prisioneros, se les llevó a la cárcel y allí se estaban esperando los guardias. Los guardias estaban en turnos de 8 horas, mientras que los prisioneros tenían que permanecer allí. El experimento estaba planeado que durara 2 semanas. La única norma que se le dio a los prisioneros es: tenéis que mantener el control en la cárcel. No podéis usar la violencia física. Todo lo demás está en principio permitido bajo la supervisión de ellos. Las imágenes de la detención, a los guardias les dieron como un uniforme militar, gafas de sol, para que dijéramos ellos buscaban lo que se llamaba la despersonalización, es decir, que cada uno adoptara sus roles, que no se sintieran como individuos concretos, sino que lo vieran como un colectivo. He dicho que el experimento estaba previsto que durara 2 semanas. En 6 días se tuvo que cancelar. Los guardias empezaron, a partir del segundo día, a tratar de forma sádica y humillante a los prisioneros, y los prisioneros aceptaban ese rol. Los prisioneros podrían haber abandonado simplemente el estudio. De hecho, intraestudio, durante esos 6 días se hizo una especie de pedir la libertad condicional a cambio de devolver el dinero que el estudio les pagaba por estar, y se les
negó la libertad condicional, pero que tú evidentemente podías ir, era un estudio. Al negarse la libertad condicional, uno de los prisioneros se puso en huelga de hambre. O sea, la verdad recomiendo que os intereséis por este estudio. Aquí está la página web oficial o alguna de las películas que os he dicho, porque es muy apasionante. No puedo hablar más porque ya me he quedado un minuto más a sacar el cartel de Flip. Y bueno, estoy en el trocito del trailer. Lo único que decir es que, bueno, esto es un estudio del 71 y por suerte hoy en día no pasan estas cosas. Tenemos muchas normativas y muchas, ¿verdad? Y bueno, eso. Muchas gracias, chicos. Creo que habrá un montón, ¿no?, de preguntas. ¿Hacen algo? ¿Debate? Sí, lo que queráis. Sí. No me ha quedado claro si cuando en el experimento de las descargas veían al alumno. Vale, sí. Hubo varias variantes. La principal, digamos, la que yo he comentado, que no he podido explicar tanto por las limitaciones de tiempo, veían al alumno al principio, se sorteaba un falso sorteo, porque claro, siempre su estudio iba a ser el maestro, y entonces estaban, digamos, que en contacto, o sea, estaban separados en habitaciones distintas, separados por una pared. Entonces, cuando tú suministrabas las descargas eléctricas, el alumno gritaba de dolor, vaporreaba la pared. Los gritos eran grabaciones, de hecho eran estandarizados. Para este nivel de voltios tienes que gritar, para este, además de gritar, tienes que decir, por favor, no quiero seguir, o sea, eran grabaciones estandarizadas para que también en todos los sujetos fuera lo mismo y no hubiera sesgos, ¿no? Entonces, no lo veían. Luego hubo variantes en las que sí que lo veían, o variantes en las que lo veían por una ventanita, no sé, cosas así, pero bueno, al principal no lo veían en ese momento. Y sin embargo, pero ya te digo, sí que oían. Y sí que nos sentían. A partir de 315 voltios, me parece, el alumno se negaba ya a responder y no se oía nada. Y el investigador le decía, es que no, y el investigador decía, no, si no responde nada es como si lo tuviera mal. Y aún así, tú le dabas la descarga. O sea, el 65%, 26 de 40, llegaron a aplicar la máxima descarga, la que está marcado con 3X. Eran personas totalmente normales, personas que no era, ¿sabes? Habían pronosticado menos del 1%. Y un 65, o sea, de aquí, pues, de aquí para allá todos lo haríais, por ejemplo. Pero, siguiente pregunta. ¿No? Cuando empezaste a hablar de un caso, dijiste que un investigador judío había empezado a hacer estos experimentos, pero quería saber si se podía juzgar a los nazis por haberlo hecho. ¿Sabes si se han utilizado esos estudios para exculpar a nazis de verdad? O sea, si es un recurso legal que se utiliza. No. No es un recurso legal. Además, como te digo, estos estudios hoy en día no se podrían hacer porque de primera estás engañando a los sujetos. Después, las implicaciones éticas que tiene son muy fuertes, ¿no? Porque que te digan eso, que tú sientas que en realidad puedes hacer esas cosas. Y no se usa tampoco, o sea, más que lo usara para eso, lo que me refiero es que él se vio a lo mejor motivado a estudiar el tema debido a eso. De hecho, el experimento que se realizó creo que en el año 61 fue unos meses más tarde de empezar el juicio contra Adolf Eichmann, básicamente uno de los responsables de la solución final a la cuestión judía, que fue detenido ilegalmente por una Mossad en Argentina y llevado a Jerusalén, donde fue condenado a muerte en la horca. Entonces, unos meses después de eso fue cuando él ideó este estudio, pero no se ha usado como... legalmente no, sí que a lo mejor en foros de debate o cosas así, pero a nivel legal no. Bueno, a ver, te hablo en nombre de Pablo, que sigue dando mal por aquí. Dice, Aitor, ¿has mirado algo más con el tema de guerra? ¿Qué tema de guerra? Con el tema de la guerra. No sé, preguntas de Pablo. Es que no sé, no es muy difícil que la pregunta. Lo que sí, por ejemplo, la última diapositiva que he puesto era la cárcel de Abu Ghraib en Bagdad durante la guerra de Irak. Que ha puesto, dice, con respecto a la obediencia, como has dicho, con los nazis o cualquier otro aspecto de la psicología social. Sí, eso es lo que pasa. Por ejemplo, cuando se llevó a cabo el experimento de Milgram y el experimento de la prisión de Stanford, luego datos de eso se utilizaron en los Estados Unidos para cuando la guerra de Vietnam, incluso para saber cómo reaccionaría, si por ejemplo acatarían órdenes extremas o cosas así. Entonces, sí que es cierto que en conclusiones de estos experimentos se han usado a nivel militar para saber pues, cómo reaccionaría a lo mejor un soldado en este caso.
¿Consideran justificados estos experimentos? Considero justificados estos experimentos. Considero, como he dicho, que estos experimentos, debido a la ética, no se podrían hacer hoy día, pero que nos aportan una información muy relevante y muy valiosa. Si la pregunta es que me moje y si yo lo haría hoy día, pues me gustaría hacer algo similar, quizá no tan, quiero decir, un poco que se adaptara más a las normas éticas, pero me parece que son cosas que la gente debería saber, por eso las he traído también aquí, y que me parece muy interesante conocer sobre ello, porque al fin y al cabo es conocerte a ti mismo, y para no solo conociéndote a ti mismo puedes en realidad tratar de vivir en sociedad. Y la otra pregunta que más o menos respondiste es que si tú propondrías otra manera de hacer los experimentos, o sea, si hubiera otra forma de llegar a las mismas conclusiones que los experimentos. Es un tema complicado porque si realmente el paciente sabe lo que quiere, se pueden producir sesgos, ¿no? Por ejemplo, el efecto espectador o muchos sesgos en los que el paciente, por saber que está siendo observado, en ese concreto modifica su... ¿Sabes? Si tú, por ejemplo, le dices a un paciente en el segundo que hemos visto, el de las líneas, le dices, no, es para observar si te influencia lo que piensen los demás, pues evidentemente él ya sabe que es para eso, ¿no? Entonces contestaría bien, no... Creo que, bueno, vamos mal de tiempo. Si acaso luego cuando... Sí, sabéis que ¿no? Donde vivo, Sí. podéis hablar conmigo de la comida cuando queréis. Sí, sí.